importantes, entre ellos el Código de Justicia Militar, para, en atención a los compromisos en materia de derechos humanos contraídos por el Estado mexicano y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, los asuntos que impliquen a civiles o los delitos cometidos por Fuerzas Armadas que impliquen a civiles se tramiten en la jurisdicción civil. Con esta decisión del día de hoy iniciamos formalmente el proceso de dictaminación de esta modificación, conocida como Fuero Militar, y hemos también acordado la realización de 3 audiencias públicas, una de ellas con expertos, abogados y académicos, otra de ellas con las Fuerzas Armadas y la tercera con organismos de los derechos humanos para poder analizar el contenido de este anteproyecto de dictamen. Con esto la Comisión de Justicia inicia formalmente el proceso de dictaminación del tema de justicia militar con el propósito que ya he comentado, de tal manera que a más tardar durante el mes de septiembre podamos elevar al Pleno del Senado de la República a discusión y a votación un dictamen. ¿Cuáles son las principales propuestas que contiene este proyecto? Básicamente son 2 grandes objetivos. Primero, se elimina del Código Militar la facultad de juzgar los delitos cometidos por Fuerzas Armadas, por miembros de las Fuerzas Armadas que impliquen a civiles. Se elimina esa prescripción. Y por el otro lado, se modifican todos aquellos delitos del Código de Justicia Militar que el sujeto pasivo, es decir, el destinatario de la acción ilícita, sean civiles. Con lo cual, todos los asuntos que impliquen a civiles pasarán a la jurisdicción civil, se tramitarán por los jueces ordinarios. ¿Se está aceptando entonces la recomendación? Sí, estamos obligados por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Desde hace tiempo atrás tenemos un conjunto de señalamientos, observaciones, sugerencias y recomendaciones en ese sentido, y ya la Suprema Corte de Justicia resolvió en una toma de consideración, como se le denomina, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional, que debe leerse a la luz de la aplicación igualitaria de la justicia, y en consecuencia buena parte de los asuntos que implican a militares con respecto a civiles se están tramitando ya en la jurisdicción ordinaria. Lo que está pendiente es que el legislador modifique las leyes, modifique los códigos para que esto quede plenamente armonizado. Hoy se están tramitando en la jurisdicción ordinaria en razón de una resolución de la Corte. A partir de que se apruebe esta modificación legal, esos asuntos se resolverán en la jurisdicción ordinaria por mandato de la ley. Senador, no me queda claro si el dictamen ya lo firman las otras, creo que son 4 comisiones a las que se le turnó, o solo la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia es la primera dictaminadora, como se conoce en el derecho parlamentario, es la primera comisión la que lleva la conducción del proceso de dictaminación. Son poco más de una decena de iniciativas que versan sobre la materia de todos los grupos parlamentarios. Lo que hemos hecho, hemos concentrado las iniciativas, las hemos comparado, hemos integrado un producto que las unifica, que está avalado por la mesa directiva de la Comisión de Justicia. Hemos compartido ese dictamen con los compañeros de la Comisión de Justicia y ese será la materia prima del trabajo de dictaminación a partir de este momento. Ese sería el documento eje, marco, que compartiríamos con el resto de las comisiones dictaminadoras y que además será la materia de las audiencias públicas. Estamos dando ya un paso, es un dictamen de prácticamente 259 páginas que integra no solamente resoluciones de órganos internacionales, la propia resolución de la Corte, que explica cada uno de los elementos que la contienen, que integra las distintas visiones que están reflejadas en las iniciativas y que llega a un equilibrio que en principio puede ser respaldado por las diversas fuerzas parlamentarias representadas en el Senado. Senador, ¿y para cuándo las audiencias y para cuándo estiman que pudieran ya llegar a un dictamen que puedan subir al Pleno? Como lo hemos acordado el día de hoy, las audiencias públicas se desahogarían en la segunda quincena del mes de agosto, con el propósito de que en el primer mes del periodo ordinario siguiente, el mes de septiembre, podamos ya tener un producto legislativo. Estamos empatando justamente la discusión del fuero militar con la discusión del Código Único de Procesos Penales, porque están plenamente involucrados. Los asuntos que corresponden hoy a la justicia militar se trasladarán en consecuencia a la jurisdicción ordinaria con base en el nuevo modelo de justicia penal, de los juicios orales, adversariales y sobre todo públicos. Senador, ¿se podría suponer entonces que este primer compendio ya de todos estos de estas iniciativas ya tiene la aprobación de la mayoría? Ya tiene un primer acercamiento que cuenta con el aval de diversas fuerzas parlamentarias, como fue expresado en la comisión, y que nos permite iniciar ya el trabajo de dictaminación. Evidentemente escucharemos a los expertos, escucharemos a las organizaciones de los derechos humanos y a las Fuerzas Armadas, recogeremos sus inquietudes y empezará la negociación parlamentaria para encontrar el equilibrio final. Pero este dictamen
dictamen, este anteproyecto de dictamen ya tiene una primera aproximación, es reflejo de un primer consenso y precisamente por eso serán los rieles sobre los cuales trabajará la Comisión de Justicia en las próximas semanas. El cabildeo que hicieron los militares en la legislatura pasada fue muy intenso. ¿Se podría temer que otra vez se vuelvan a enfrentar a eso y se quede congelado? Este proyecto de dictamen no solamente es respetuoso de la función que cumplen las Fuerzas Armadas para el Estado mexicano, de la contribución democrática e institucional que tienen las Fuerzas Armadas, pero también se hace cargo de los compromisos en materia de derechos humanos que el Estado mexicano ha contraído y de las resoluciones de nuestros órganos jurisdiccionales, específicamente la Suprema Corte de Justicia. En buena medida, la resolución de la Corte ya ha resuelto y despejado buena parte de las objeciones que se habían planteado al modelo de justicia militar. Ahora lo que estamos haciendo es darle integralidad y sobre todo coherencia legislativa. También debo decir que este dictamen afina, ajusta el delito de desaparición forzosa y ese delito también se procesará en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, lo cual es un avance en términos de reconocimiento de derechos humanos, pero sobre todo de la garantía de pleno acceso a la justicia de cualquier persona en nuestro país. ¿Va a ser retroactivo para otros casos? Sí, en efecto, tiene una aplicación retroactiva en beneficio de los posibles perjudicados. No se puede aplicar retroactivamente cuando cause un perjuicio, pero sí cuando hay un beneficio. Así lo ha resuelto la Corte ya. En consecuencia, abriría un espacio para que prácticamente todos los casos que estén vigentes puedan tramitarse en la jurisdicción ordinaria. El modelo que planteamos es que los casos no solamente los persiga el Ministerio Público Civil, sino que también lo juzgue la jurisdicción, los jueces igualmente civiles. ¿Con alguna temporalidad o podría llegar hasta la guerra sucia de los 70? No, creo que ahí tiene que ver con los propios elementos del expediente propio, no se puede hacer una generalización. Lo que sí es que los que estén en proceso, digamos, los que estén aperturados en proceso y que sean casos en los cuales hubiese una agresión o un delito cometido por efectivos militares fuera del régimen de disciplina militar y que el sujeto pasivo, el perjudicado de la conducta ilícita sea un civil. Senador, ¿solamente las audiencias van a ser públicas? Sí, claro. Incluida la de las Fuerzas las tres serán públicas, como lo dijo el senador Alejandro Encinas. Con esto iniciamos un proceso de dictaminación pública de un asunto que requiere no solamente la mayor atención de la sociedad, sino que es de la mayor importancia. Senador, en otro tema, en el tema de la bancada, ¿qué se esperaría? Bueno, ya usted hablaba de la resolución que tomó el tribunal con respecto a la impugnación por parte del senador Corral. Entendemos que está pendiente la del CEN, el propio CEN. ¿Pero qué se esperaría en la reunión de mañana del partido, del CEN? Bueno, nosotros vamos a explicar a través del senador Ernesto Cordero y del entonces vicecoordinador administrativo cuáles son el estado de las finanzas hasta el momento en el que el senador Ernesto Cordero dejó la coordinación, con el propósito de dar plena transparencia a los recursos y despejar cualquier duda, sospecha e incluso pues diluir cualquier percepción sobre algún manejo indebido de esos recursos. La resolución que tomó el Tribunal Electoral el día de hoy es una resolución que no admite duda. Lo que ha dicho el tribunal es que es plenamente válida la reforma estatutaria. ¿Puedo diferir ahí? Sí. Lo que dicen ellos, nosotros desechamos porque no nos compete. No, porque lo que dijo el Tribunal Electoral es que no se acreditó una violación a un derecho político. Es decir, no se acreditó que se hubiese violado el derecho de un senador o del Comité Ejecutivo Nacional para reclamar en la jurisdicción electoral que esos estatutos eran ilegales. Lo que dijo la resolución es que los senadores, los grupos parlamentarios, tenemos plena autonomía de normación y que el hecho de reformar conforme a nuestros propios documentos internos ese instrumento no significa una violación de derechos. Por lo menos no fue acreditada por parte del promovente. Senador, ¿eso quiere decir que las cosas se quedan como están? Es decir, ya no hay los estatutos, ya no hay ninguna duda. Es decir, quienes interpusieron el recurso lo hicieron con el propósito de tachar de ilegal esa reforma y el Tribunal Electoral, al que fueron los propios promoventes, ha desechado esa acción por no considerarla que viola derechos políticos de ningún legislador. En consecuencia, la norma es plenamente vigente y al no haberse ejercitado ninguna otra acción, pues ahora sí que es derecho firme, definitivo y vinculante. ¿Y qué va a pasar con los nuevos estatutos que se estaban empujando? ¿Cuándo se comenzarán nuevamente las pláticas, los acercamientos? Como se sabe, el punto
de rompimiento fue el no reconocimiento de la validez de los estatutos. Afortunadamente el Tribunal Electoral ya ha dicho que esos son plenamente válidos. Senador, ¿Y con cuáles se quedan, senador? Un árbitro neutral, digamos que era lo que estaban buscando. Ante la falta de este árbitro, pues no se prevé que la confrontación sea más intensa. Pues cuando las reglas están claras, pues los árbitros no son tan necesarios. Hay un grupo, mejor dicho, una mayoría se pronunció, tomó una determinación, ha sido calificada de válida esa determinación. Ahora lo que corresponde es que nos ajustemos a esas reglas de convivencia. Si nos ajustamos a esas reglas de convivencia, no habrá motivo de conflicto. Si seguimos generando objeciones o resistencias a que esas reglas apliquen plenamente, pues por supuesto que habrá conflictos. Nosotros estamos en la plena disposición de atender cualquier inquietud que tenga el coordinador o sus vicecoordinadores con respecto al contenido de la reforma estatutaria, para ajustarla y hacerla más acorde con sus propios propósitos y con su propia estrategia de conducción de la bancada. Pero lo que no podemos es retroceder al punto del cual partimos. Y el punto del cual partimos es que una mayoría en la bancada del Senado tiene la posibilidad de definir las reglas de convivencia. Senador, ¿con cuáles estatutos se van a quedar con estos No, que pues ya lo dijo el firmaron los tribunal, 23 ya lo dijo o el- los que estaban negociando con el otro grupo? Los que estamos negociando, pues es un proyecto, no son válidos. Los válidos son los que aprobamos y los que ya calificó la mesa directiva y los que también ya ratificó el Tribunal Electoral. En consecuencia, no hay duda de cuáles son los estatutos vigentes. No hay Si de nueva llegamos a una negociación. modificación, pues evidentemente esa Sí. modificación sería la vigente. Estamos en la plena disposición y voluntad de hacer esos ajustes. Lo hemos ofrecido. El atorón o el punto de rompimiento de la negociación anterior fue que no se reconocía la vigencia de esos estatutos. Afortunadamente, el Comité Nacional y un senador de la República fueron al Tribunal Electoral, le tocaron la puerta, el Tribunal Electoral le dijeron son válidos. En consecuencia, ya se despejó esa duda. Ahora sí podemos avanzar con total claridad en atender las observaciones del coordinador y el vicecoordinador sobre el contenido de sus ¿Y estatutos. firmar los que ya no me faltaba firmar? Pues sí, yo creo que no hay ninguna objeción de nuestra parte de avanzar en la reforma y sobre todo atender las inquietudes del coordinador Preciado y de sus vicecoordinadores. De nuestra parte no hay ninguna objeción. El asunto que atoró la negociación anterior ya quedó superado por el Tribunal Electoral a propósito de árbitros. Senador, ¿qué opina de esta decisión del coordinador de abrir el manejo de las cuentas de la bancada a Internet y a quien lo solicite y hacer pública su declaración? Justamente uno de los elementos de la reforma estatutaria era la creación del Comité de Transparencia y el Comité de Transparencia tenía esa responsabilidad de hacer públicas todas las cuentas. Eso también, esa decisión que la celebramos, implica también un reconocimiento tácito de que nuestra reforma iba por buen camino.